Este fin de semana se ha producido una comentada gresca entre el ex vicepresidente, don Pablo Iglesias Turrión, y el tertuliano, don Antonio Maestre, que coinciden en latitudes antifascistas, pero llevan un tiempo chocando. Al menos de cara al público, el choque comenzó a raíz de las elecciones en Castilla y León. No son los resultados esperados, está claro que no es un buen resultado y hacemos autocrítica. Es más, yo creo que somos el espacio político que más autocrítica hace. Donde Unidas Podemos obtuvo un mal resultado, se quedó con un único procurador, y entonces don Antonio Maestre publicó este tuit. Unidas Podemos está amortizado como proyecto, ya no convence, más le vale que ponga una alfombra roja a Yolanda Díaz, porque es el único activo que puede salvarle. A lo que se ve, para el tertuliano señor Maestre, la esperanza de ese espacio político carga sobre los hombros de doña Yolanda Díaz, que por esas fechas anunciaba en Televisión Española que comenzaba a crear su plataforma. He reflexionado mucho y sí, te avanzo ya que en primavera me lanzo a este proyecto de escucha. Voy a recorrer mi país de norte a sur y de este a oeste, con una única vocación, que es reducir esa brecha democrática que hay entre la ciudadanía y la política. Aparentemente en esa plataforma estarían llamados a ocupar un puesto relevante doña Mónica García, de Más Madrid, o la señora Oltra, de Compromís, pero no parece tan claro que interese que estén los representantes de Podemos. Es más, aparentemente para el señor Maestre, don Pablo Iglesias estaría trabajando en contra de esta plataforma, dado que publicó una tribuna en el diario.es, La melancolía de Podemos, donde insistía: los periodistas progresistas que tuvieron que encontrar acomodo en cooperativas de trabajadores o medios digitales por las tácticas turbocapitalistas de empresarios marxistas o que siguen sin cobrar colaboraciones son conocedores del salvajismo mediático mejor que nadie, como para encima tener que escuchar lecciones desde micrófonos pagados por esos mismos empresarios. Cuando alude lo duro que es para periodistas escuchar dar lecciones a alguien desde los micrófonos de algún empresario que les dejó a deber algo, da la impresión de que puede estar refiriéndose a el empresario del Diario Público, desde cuyos micrófonos se emite el programa La Base de don Pablo Iglesias. Yolanda Díaz es la única tabla de salvación de un espacio progresista a la izquierda del PSOE que puede volver a ilusionar a votantes propios. Quienes fueron importantes para Podemos, a quienes hay que agradecer su esfuerzo y dedicación en el pasado, tienen que pensar en colectivo y dejar el nuevo proyecto construirse con calma y sin sabotajes internos. Existe un riesgo cierto de quemar al mayor activo que tiene la izquierda para el próximo ciclo político desde el mismo lugar desde el que se la nombró sin permiso. Me parece que está diciendo: señor Iglesias, usted nombró, sin que ella se lo pidiera, sucesora a la señora Díaz. Ahora no interfiera. Una persona en la que todos y todas estamos pensando, Yolanda Díaz, que es ya la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país. Creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del gobierno de España. En ese momento irrumpe el conflicto de Ucrania. El gobierno de don Pedro Sánchez decide mandar armas a Ucrania, considerándolo el país agredido, frente al país agresor, es decir, Rusia. Señorías, Ucrania ahora mismo, los ucranianos, están combatiendo de manera absolutamente desigual. Doña Yolanda Díaz respalda al gobierno, Izquierda Unida y los comunes respaldan al gobierno. Lo que estamos viviendo es dramático, es absolutamente una agresión unilateral y que coloca además a Ucrania con el estatuto de un país agredido y que por tanto tiene derecho este pueblo a la legítima defensa. Todo nuestro esfuerzo con las vías diplomáticas, insisto, no se abandona, pero no podemos olvidar que el pueblo ucraniano está siendo agredido. Ucrania ahora mismo está siendo invadida, tiene derecho a defenderse. Pero evidentemente si estuviera ahora en Kiev, no lo sé, pero probablemente empuñaría un arma. Pero los ministros de Podemos, señora Belarra y doña Irene Montero, se oponen, y también lo hace don Pablo Iglesias desde su programa en Público.es. Sí, seguimos pensando que el envío de armas no es una medida eficaz ni para pararle los pies a Putin ni para proteger a la población ucraniana. La paz no tiene nada de naif ni nada de hippie, al contrario. La paz es algo muy difícil que se hace con el enemigo y pasa por apostar seriamente por las vías diplomáticas. Que es un error porque no es eficaz. Llamar a la población civil
contra un ejército profesional, no va a cambiar la correlación de fuerza. Todas las medidas que sean eficaces para parar esta guerra, desde luego, van a ser compartidas por el Gobierno de España. Y a lo mejor tendríamos que asumir que hay cadáveres de jóvenes militares españoles que tienen que volver en cajas de madera, eso sí, envueltos en la bandera de España y con muchísimas medallas. El enemigo no es Estados Unidos, por favor, Pablo Iglesias, Maduros y compañía, Echenique. El enemigo no es Estados Unidos. Quien ha invadido Ucrania se llama Rusia. Sacaros las gafas antiamericanas de los ojos. No veis el mundo. Desde La Sexta, don Antonio García Ferreras apoya el envío de armas y don Antonio Maestre es uno de los tertulianos que más secunda esa posición. Sí, yo creo que es que hay un cierto grupo dentro de la izquierda que no ha sabido adaptar los marcos previos a la invasión al momento tras la invasión. Es decir, tú puedes intentar ver cuáles son los problemas, los conflictos que pueden llevar a un tipo de escalada, pero todo eso queda derruido en el momento que Vladimir Putin decide invadir Ucrania, ¿no? En ese momento hay un país que es agredido, que es Ucrania, y todo lo demás, todas las apreciaciones previas que puedes tener, tus críticas a la OTAN, tus críticas a la política de la Unión Europea, tus críticas a la política imperialista de Estados Unidos, pues caen en el momento de que una agresión imperialista como es la de Rusia se produce. Y yo creo que haya ese paso, ¿no? No ha sabido darlo, no ha sabido verlo, porque hay gente que tiene problemas para medir los contextos. Sí es verdad que hay una cierta pulsión, obviamente, que es pacifista o antiimperialista, anti-Estados Unidos, que suele ser, ¿no? Que tiene problemas para poder ver qué es lo que está sucediendo en este momento. Y en este momento yo creo que cualquier tipo de pulsión progresista tiene que estar con un país que es agredido. Ese mismo planteamiento por parte de esos sectores en la izquierda sería igual si, por ejemplo, voy a hacer una hipótesis de política ficción, ¿Arabia Saudí hubiera invadido Ucrania? No, claro que no. Claro que no. Entonces, ¿qué viven con el Pacto de Varsovia todavía en la mente? Claro, tienen un problema para ver que ahora mismo no se trata de decir no a la guerra, porque el no a la guerra implica decir no a la guerra, sí, la guerra de Putin. Claro, pero no a la guerra como una proclama vacía implica pues no tener que ayudar a Ucrania. Ahora mismo lo que es necesario es cómo se ayuda a Ucrania. Si ayudar a Ucrania implica mandarles armas o no mandarles armas. Es muy sencillo. ¿Qué te está diciendo el pueblo de Ucrania? Por eso. Necesito algo más que un cóctel molotov. Claro, porque ellos no se van a ir allí. Es en ese momento cuando don Pablo Iglesias apunta por primera vez contra doña Yolanda Díaz en una tribuna en el digital Contexto. Usa como percha un editorial del País titulado La legitimidad de las armas, en el que respaldan el envío de armas, pero lo hacen con una foto en la que se ve a la ministra, doña Yolanda Díaz, apoyando con la mano al presidente don Pedro Sánchez. En su artículo, don Pablo Iglesias lamenta esa imagen de la señora Díaz tocando cariñosamente al señor Sánchez cuando se está aprobando el envío de armas a un país, y también lanza una frase sarcástica en la que cita al señor Maestre. A ver si os enteráis de que lo único que mueve la Unión Europea es defender el derecho de los ucranianos a defenderse, y por eso los admite como refugiados. Pero no penséis mal, mañana a los africanos que huyen de sus guerras también se les llamará refugiados. Se van a ocupar de ello Borrell y Margarita Robles, y Ferreras hará un especial en el que no faltará Antonio Maestre. Y termina con un párrafo en el que cita quién es para él la verdadera líder de la izquierda en España, que no es doña Yolanda Díaz. Hoy Yone Belarra y Jean-Luc Mélenchon, una ministra de la UE y el candidato de la izquierda a presidir Francia, son los dos líderes de la izquierda europea más importantes que se atreven a alzar la voz por la sensatez, la defensa de la paz y la diplomacia. Al señor Maestre le pareció que aquella cita que le había hecho el señor Iglesias merecía una contestación. Agradezco a Pablo Iglesias que me tenga siempre tan presente. No pierde ocasión de ir contra todos los que no le bailan el agua en su espectro, de Yolanda Díaz a Garzón. Solo su posición es la aceptable en su espacio, pero ya lo advertimos. El señor Iglesias respondió a la caricia. Respeto siempre tus opiniones y te leo con atención. Eres un referente para mucha gente y muchas veces estoy de acuerdo contigo, pero me llama la atención que siendo siempre tan mordaz criticando, tengas tan poca tolerancia a ser tú el objetivo de la crítica. Un abrazo, compañero. Nueva respuesta. ¿Dónde ves en mi mensaje que no lo tolere? Si te he agradecido la mención. La crítica, eso sí, no la he visto. Solo una mención vana con calzador. Podía haber parado allí, pero el señor Iglesias quiso continuar. La crítica es a lo que juzgo como una legitimación de Ferreras y a su indisimulada animadversión hacia Podemos.
creo que haces el papel de izquierda útil a Ferreras, pero quizá me equivoque y sea útil que estés. Yo también fui a ese tipo de programas en el pasado. Abrazo. Como bien recuerda el señor Iglesias, durante una época fue el tertuliano estrella tanto en A3 Media o Mediaset, y en aquella época el señor Ferreras y él no ocultaban cierta complicidad hasta reconociendo que habían ido a cenar juntos. Nos vemos aquí y nos vemos también en alguna comida de esas clandestinas secretas en un local público, en el restaurante, a la vista de todo el mundo. Será un placer como siempre y la próxima pago yo, Antonio. No, eso no. Siempre pago yo. Yo a un político no le dejo nunca que pague. Un abrazo. Discutiremos. Un abrazo fuerte. Pero la referencia que hizo el señor Iglesias de que a lo mejor era útil que el señor Maestre fuera a La Sexta no fue tomada como un elogio por el señor Maestre. Descuida, yo no hago mi trabajo para serte útil. Y lo hago donde me llaman y respetan. En todos los lugares en los que trabajo lo hago de manera honesta y por eso me echan cuando no les cuadra. Algunos no tenemos el papel de ex vicepresidente para ir eligiendo dónde trabajar. Da la impresión de que mientras el ex vicepresidente quería quitar hierro al asunto, el señor Maestre tenía ganas de soltar muchas más cosas. Lo que nos define a los que tenemos un papel público son nuestros enemigos, no nuestras opiniones sobre nosotros mismos. Tú tienes enemigos que te honran, pero creo que a veces te pasas de agresivo y de arrogante. A veces yo también. Disculpa la crítica y no te enfades. Abrazo. Pero después de esto, varios de los seguidores de don Pablo Iglesias, a los que don Antonio Maestre aún no hubiera bloqueado, se dirigieron a él para replicarle y afearle su actitud. Ante lo cual el señor Maestre explicó de dónde venía su hostilidad hacia el señor Iglesias. Igual algunos se cree que la posición en el conflicto de Pablo Iglesias con Ucrania tiene que ver con algo diferente a desgastar a Yolanda Díaz. Por eso los comunes e Izquierda Unida están con Yolanda Díaz. Cuando todo explote, porque explotará, lo recordaremos. El señor Iglesias mantuvo su actitud de intentar quitar hierro al asunto y hasta dijo que invitaba al señor Maestre a su programa. Todos podemos tener un calentón en Twitter. Yo el primero. Respeto y admiro tu trabajo. Muchas veces has demostrado valor y te han atacado por ello. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero creo que disculpándote demostrarías más que enfadándote. Abrazo. Van siendo ya muchos abrazos, pero quedó claro que el señor Maestre no tenía ninguna gana de abrazar al señor Iglesias. Cuando quieras, Pablo Iglesias, hablamos en tu base de la campaña interna de acoso y derribo que estás montando contra Yolanda Díaz y que está escandalizando hasta miembros de Unidas Podemos solo porque pierdes el control del partido. A ver cómo cuentas a los votantes de izquierdas que Yolanda Díaz estuvo a punto de abandonar por tus maniobras aparateras y dejar a la izquierda sin su principal activo. Venga, cuenta la verdad. Esto era durante la mañana del sábado. A la noche se sumó doña Angélica Rubio, directora del Plural.com desde La Sexta. El pasado verano en el Plural.com publicamos que había una operación dirigida por Juanma del Olmo, persona de máxima confianza de Pablo Iglesias, con Yone Belarra y Irene Montero para y contra Yolanda Díaz y para que no fuera la candidata. Eso nos costó ataques furibundos en redes sociales, furibundos. Pues, al salir Pablo Iglesias del gobierno y ser elegida como sustituta en el liderazgo Yolanda Díaz, Juanma del Olmo, por ejemplo, no cuenta Yolanda Díaz con él para ser director de gabinete o para seguir la vicepresidencia tercera y pasa a ser asesor, ya ni siquiera director de gabinete, del Ministerio de Asuntos Sociales que lleva Yone Belarra, como por decirlo así, de la cartera menor que tenía Pablo Iglesias. Y además, a más, Yolanda Díaz pues une a un director de gabinete nuevo, que es Josep Vendrell, que viene de los comunes, de la antigua ICV, y también elige a un asesor, que es Rodrigo Amirola, que es un miembro de la candidatura rejonista que se enfrentó a Pablo Iglesias en Vista Alegre 2. Ese apartamiento del poder, sumado a que además sale Iván Redondo el día 10 del gobierno, que era la persona con la que él se coordinaba para llevar un poco, digamos, la coordinación de la coalición, ha restado mucho poder a Juanma del Olmo. Y a eso le sumamos, pues bueno, la apertura que quiere hacer Yolanda Díaz a las confluencias para que sea un partido otra vez más coral y menos centrado en lo que es el Podemos Plus. Bueno, se está viendo. Hay una operación del sector de Pablo Iglesias para que Yolanda Díaz no sea la candidata. Lo anunció él, la ungió él. Cuando él se fue del gobierno, dijo Yolanda vicepresidenta y candidata. Y ahora no la quieren. Es decir, que de acuerdo a lo que sostienen el señor Maestre y la señora Rubio, el motivo por el que el señor Iglesias discrepa en el tema del envío de armas a Ucrania no es por su posición sobre Ucrania, sino para desgastar a doña Yolanda Díaz. Si esto es así, no estamos hablando de un conflicto o de una trifulca entre don Pablo Iglesias y don Antonio Maestre. Estaríamos hablando de un conflicto y una trifulca de don Pablo Iglesias y doña Yolanda Díaz, aunque la señora Díaz estuviera actuando a través de tertulianos afines, como parece que es en este momento don Antonio Maestre.
En uno de sus tuits, el señor Maestre da a entender que la señora Díaz estuvo a punto de renunciar por culpa del señor Iglesias, pero no nos da más detalles, aunque deja claro, uno, que está en el entorno de la señora Díaz, y dos, que tiene información que al parecer de momento se está reservando. No parece que el mejor comienzo para una nueva plataforma de izquierdas que busca generar ilusión sea ver a la nueva lideresa dándose de tortas con el líder anterior. Aunque la verdad es que estas tortas son caricias si se comparan con los cañonazos que acaban de pegarse los del Partido Popular.